Alejandra, gracias una vez más y preguntarte primero, ¿cómo inicia todo esto? Todo esto inicia, como comenté, desde el principio del inicio de clases. Mi hija ha sufrido bullying, todo el tiempo me la han discriminado. La verdad estoy muy mal. Eh, Me la han denigrado de la peor manera, con su color de piel, con su aspecto, en cómo se viste, en su corte de pelo, en cómo habla. Me la han callado tanto alumnos como docentes cada vez que ella ha querido ir a quejarse de estos abusos. Me la han golpeado delante de profesores que no han hecho nada, han mirado para el costado. eh, y bueno, terminó en este desenlace con actas que nunca me escucharon, no escucharon a mi hija sobre todas las cosas. Yo siempre la escuché, desde el primer momento que ella se quejó y me dijo lo que estaba sucediendo, yo escuché y creí en la palabra de mi hija. Hasta el día de hoy, los directivos siguen negando que esto es bullying. Para ellos esto no es bullying. Creo que no tienen o no saben, o tal vez hay que googleárselo para que entiendan realmente lo que significa el bullying. Hoy mi hija tiene 2 dientes perdidos, con un implante que no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo, si realmente los va a recibir o los va a perder, y hay que hacerle implantes nuevos. Ahora, en relación a lo que pasó en las últimas horas, ¿recibió asistencia inmediata? ¿Cómo accionó la escuela en esta situación de emergencia? ¿Y qué es lo que esperás justamente de la intervención ya de las autoridades? Porque hay denuncias en curso. Yo hice la denuncia, está en la fiscalía, está en la comisaría cuarta. Bueno, esto sucedió ayer a las 9:30 de la mañana. A mi hija me llaman avisándome que había tenido un accidente durante un juego y había perdido 2 dientes. Y me piden y me citan a que yo me acerque a la escuela. Me acerco a la escuela, yo estoy a 15 cuadras, 20 cuadras de la escuela de mi casa. Tardé 9 minutos en llegar. Em, y bueno, me la encuentro a mi hija ensangrentada, llorando, obviamente por el dolor, con un chichón en su cabeza, con un hematoma en su brazo, explicándome apresuradas ellas, con los 2 dientes en un paño, diciéndome que Brisa, bueno, había jugando, se había caído sin querer y bueno, había perdido los dientes. Me dicen, lo primero que pregunté es que si habían llamado a la ambulancia, me dicen que sí, que habían llamado, pero que la ambulancia le había dicho que no iba a venir porque no era un código rojo. Yo en mi asombro digo, ¿cómo no van a venir? Me dice, no, mamá, así que lo que te decimos nosotros, dice, hicimos un acta, me lo leyeron rapidito, que lo firmara, porque si no lo firmaba no podía retirar a mi hija, no podía sacar del establecimiento, y que yo, como tenía movilidad, que era mi moto, que la llevara yo al hospital. Así que yo firmo, me voy apresurada al hospital, eh, y nada, desde ese momento ha sido un calvario, de ir, tocar puertas acá, tocar puertas allá, presentar pruebas, presentar fotos, exponer a mi hija a todo lo que conlleva. Todo, cualquiera que haya perdido un diente sabe el dolor, porque mi hija no es que se los quebraron, sino que se los sacaron de raíz. Con toda la hemorragia, ella tuvo que pasar sobre todo eso. Y bueno, luego de que yo terminé con ella, que fue como a las 2 de la tarde, a las 3 me presento nuevamente en la escuela, hablo con la directora, que ella no estaba en el momento de que pasó esto, y ella dice que esto no es bullying, sigue diciendo, lo sigue negando, que esto no es bullying, que esto fue un accidente, que no lo tome a pecho, minimizando una vez más lo sucedido, que
esto me tranquilizara todo el tiempo de lo que decían. Y nada, pregunté otra vez más si sabían por qué no había venido la ambulancia. Dicen que habían contestado, nuevamente me vuelven a decir que por código rojo no vino. Y lo único que dijeron es que pregunté también por un seguro, dónde estaba el seguro, quién eran los responsables, quién se iba a hacer cargo. No había seguro, dicen que no tienen seguro, que no tienen cobertura, que hay otro tipo de cobertura, que en su momento no me lo dijeron, yo me entero hoy por la inspectora del colegio, me lo notifica, así que todo todavía no está el seguro hecho. ¿Cómo está tu hija? Más allá de la cuestión física, de salud, ¿cómo está ella? Ella está muy mal y de hecho hasta el día de hoy, a estos momentos, le siguen llegando burlas, audios, tenemos audios, mensajes, donde nos comentan que después de que ella se retiró del establecimiento, todos festejaban por lo que le estaba pasando a Brisa, se burlaban, se siguen burlando, que ahora se va a ver mucho más fea, que se lo merecía, que esto se lo merecía a ella, que era lo que todos querían y que ojalá que no vuelva a la escuela, que es lo que desean todos. La verdad que es súper doloroso que chicos de 12 años tengan esta mentalidad, que docentes, que una directora, una vicedirectora apañe esto, porque lo apañan, porque lo minimizan, lo esconden. Yo no quiero que lo escondan más, no quiero que haya otra Brisa más, no quiero que ellas sigan en la institución. Esto recae sobre ellas, sobre la vicedirectora, sobre la preceptora, sobre la profesora de inglés que estaba en el momento y no vio nada, sobre la directora también, quien me negó los nombres de cada una de estas personas cuando yo se los fui a pedir, diciendo que por protocolo no podía darme los nombres, cuando sabemos que es una mentira. Los nombres de los docentes está y es público, están en las redes sociales y tranquilamente me lo podía dar. Jamás me facilitaron nada, ni eh, la asistencia a mi hija, nada hasta el día de hoy. Ellas en lo que es escuela no se han comunicado conmigo, no me han pedido nada. Hicieron abandono de persona, porque hicieron abandono de persona de mi hija. Si yo no hubiera llegado, mi hija tal vez todavía la hubieran tenido, vaya a saber cuántas horas hay. Marcos, Delfina, Alejandra, los escucha. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que escucharte es tremendo todo lo que venís relatando, pero me quiero quedar con algo que comentabas. No es la primera vez que pasa, quizás este obviamente es el hecho más grave, pero las burlas, las agresiones ya venían desde hace tiempo. Sí, ya venían de hace tiempo. Yo tengo 2 citas con ellas, que fue el 30 de marzo y luego fue el 5 de abril. Yo me presenté nuevamente a la escuela. Ellas en todo momento siguen minimizando y más de una vez siguen echándole la culpa que Brisa tal vez haya provocado también esta situación, que ella también es una nena de que reacciona en base a sus difamaciones de los chicos. Ellas lo que querían era que Brisa se aguante las burlas, que se aguante los golpes, que se aguante la exposición. Y hasta ahora, hasta los mismos dientes perdió y todavía se tiene que seguir aguantando mi hija. ¿Esto por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Qué es lo que hizo mal mi hija? No lo entiendo. Es tremendo, Alejandro, realmente el relato. ¿Qué te pasa a vos cuando la ves a tu hija así, cuando tu hija te cuenta estas cosas? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? Creo que como todo padre, uno quiere lo mejor para sus hijos y lo que menos quiere es que el mundo lastime a sus hijos. La verdad es muy doloroso ver que en el año que estamos y siga pasando estas cosas. Obviamente que los mayores tenemos mucho que ver con la educación que le damos a nuestros hijos, sobre lo que hablamos en casa, es el reflejo de los hijos afuera. Me duele en el alma ver hoy a mi hija, tanto ayer como hoy, tener que estar comiendo licuados porque no puede comer,
por 20 días ella no puede masticar y no puede comer nada. Y aún así no hay un solo mensaje de sus compañeros en el aula de apoyo o al menos de preguntar, ¿necesitas algo, Brisa? No, siguen siendo calumnias, siguen siendo burlas, sigue siendo más todavía como si no hubiera sido demasiado esto que hicieron con ella, seguir siendo objeto de burla. Esto es bullying. Háblenlo con sus hijos, por favor, no se callen. Yo no me voy a callar, yo voy a seguir golpeando las puertas, me tienen que escuchar, tienen que hacer algo, tienen que sacar a estos directivos y a muchos directivos más de distintas escuelas, porque no es en la única escuela que pasa. Yo quiero que quien tenga que responsabilizarse, que haga lo que tenga que hacer, porque con mi hija no tuvieron piedad. Imagino que no debe tener ganas de volver a la escuela, ¿no? La verdad que no, y más sabiendo que le siguen llegando mensajes en donde sigue siendo objeto de burla, en donde siguen en la misma. Yo me pregunto, porque esto sigue siendo en el aula, ¿quién está mirando a los chicos? Sigue pasando exactamente lo mismo, nadie los ve, nadie escucha. ¿Quién vigila a nuestros hijos mientras están en la escuela? Nadie sabe darte una explicación. Solamente minimizan y justifican los malos actos y como consecuencia Brisa hoy no tiene sus dientes. Alejandra, ¿pensás cambiarla de escuela? ¿Cómo va a seguir esto más allá de la denuncia contra los directivos y los docentes? ¿La decisión inmediata va a ser cambiarla de establecimiento? No, porque yo no me niego a la educación de mi hija, lo que es... Hoy estuve hablando con la inspectora de docentes. Ellas dijeron que van a darle una maestra particular, o sea, una maestra domiciliaria a mi hija por el tiempo que le lleve esto. Asistencia psicológica va a tener, que también es lo que exijo y pido, que le den asistencia psicológica a mi hija. Y cambiarla de escuela sería más fácil para la escuela, porque yo cambiarla de escuela, obviamente esto va a hacer ruido hoy y en un tiempo ya se van a olvidar. Yo lo que quiero es que mi hija no pierda la escolaridad, que mi hija siga estudiando, que mi hija tenga el apoyo que se debe, que tenga el respeto sobre todas las cosas que se debe y que todo niño se merece. Y por el momento, hasta que esto se resuelva y a mí me den una respuesta que yo espero, yo a mi hija no la voy a cambiar, no le voy a dar, no es mi hija quien se tiene que ir de la escuela, son ellos, son los directivos y no tienen que seguir manipulando y aceptando estas cosas. Una situación dramática, tremenda. Te agradecemos, Alejandra, estos minutos. No sé, Sole, si te queda alguna consulta más. No, simplemente reforzar este mensaje porque de alguna manera, Alejandra, cuando nos encontramos te dije, más allá de exponer y visibilizar la situación que vive tu hija, hoy sos la voz de muchas madres, padres, cuidadores que justamente están en alerta por estos casos de bullying que ocurren, que muchas veces ni siquiera se enteran y que están afectando la vida de niños y niñas en nuestra ciudad, a muy poquitos metros de donde estamos. ¿Entendés ese valor de tu palabra también? Claro, exactamente. Siempre lo vemos en las noticias y esto está pasando en Bahía Blanca. Y está pasando y lo quieren silenciar, lo quieren justificar, ya no lo justifiquen más. Así que esto va a seguir, yo voy a seguir golpeando puertas y yo quiero que le den una respuesta satisfactoria a mi hija, porque acá lo que más importa es Brisa, lo que más importa es ella que tiene 12 años, lo que más importa que a ella le den la seguridad de estudiar, porque tiene derecho a estudiar, como todo niño, solamente pido eso. El bullying es un tema que viene desde hace mucho, no es de ahora. Tal vez lo que pueda estar ocurriendo, que es bastante probable, es que como en general en nuestra sociedad ha habido un incremento de la violencia interpersonal, la utilización de la violencia para la resolución de conflictos en vez del diálogo, puede haber aumentado también un poco la agresividad de los chicos porque es el ambiente que se respira, entonces los fenómenos de bullying pueden aparecer con más frecuencia. El bullying es algo que no es para
tomar a la ligera. Puede ser terriblemente grave, porque, o sea, un sufrimiento que empieza a hacerse crónico, un chico que empieza a sentir ya miedo u odio a tener que ir a la escuela, saber que va a encontrarse en una situación donde va a ser objeto de escarnio, de burlas, de inclusive golpes, etcétera, lo va generando un trauma que progresivamente lo va haciendo entrar en un estado de angustia, de depresión, y puede llevar al suicidio. Se frena con mucha educación y también se frena con autoridad, porque digamos, o sea, uno tiene que prevenir, uno tiene que ayudar a entender las diferencias. Generalmente los chicos que son objeto de bullying son chicos que tienen algo diferente, sea porque los destaca, porque es tal vez muy buen alumno, entonces genera envidia, o porque es un chico con un problema físico, o porque es un chico con una condición de trastorno autista, que muchas veces ellos son particularmente objeto de bullying porque no son entendidos por los compañeros. Es importante que la escuela muchas veces ante la integración de niños con estas condiciones esté muy atenta y si es necesario tenga alguna actividad didáctica explicando a los compañeros el porqué de ciertas actitudes o ciertas características para que en vez de burlarse puedan ayudarlo, porque los chicos cuando se les explica y se les involucra en un cuidado de un compañero cambian la actitud.